Empezamos a repasar algunos de los asuntos importantes del día. En estas últimas horas, desde que conocimos la resolución del Tribunal Supremo, todo el mundo está hablando de la independencia de San Pedro, de ese expediente de segregación, de ese recurso que se llevó hasta el Supremo por parte de la Asociación Pro Independencia. Y hoy, precisamente, están con nosotros José Luis y Manuel. Bienvenidos. Gracias por acudir de nuevo a nuestra llamada. Muchas gracias por invitarnos. Estuvimos hace un mes, algo así, hablando y explicando un poco que estábamos a la espera de la resolución del Tribunal Supremo. Ya llegó este pasado lunes y bueno, pues parece que de momento ese recurso de esa sentencia que ya era del Tribunal Superior de Andalucía lo ha desestimado el Tribunal. Rechaza, muchos titulares decían, el Tribunal Supremo rechaza la independencia de San Pedro. No es exactamente eso, ¿no? Para ser más exactos, lo que rechaza, lo que no tramite es el recurso. No es exactamente, no se ha pronunciado el tribunal sobre la independencia, sino sobre el recurso, ¿no? Algo así, ¿no, José Luis? Para que nos entendamos que esto legalmente y judicialmente es un poco complicado a veces de explicar, ¿no? Es complicado para mí, que soy abogado en ejercicio desde hace 20 años, o sea que... pero como no me dedico a temas administrativos, la verdad es que no trato de comprenderlo, pero verdaderamente hay muchos subterfugios o muchos recodos que no acaba uno de comprender. En efecto, la sentencia lo que viene a decir es que inadmite el recurso. No, una vez más, igual que pasó en la anterior ocasión que llegó al Tribunal Supremo, no se ha entrado a discutir o a deliberar sobre el fondo del asunto, lo cual es una pena porque seguimos en la misma situación donde verdaderamente no hemos encontrado una instancia judicial en la que nos indique si verdaderamente, conforme nosotros establecimos y presentamos en su día, se cumplen los requisitos a la época en que se presentó dicho expediente, si se cumplen los requisitos o no se cumplen los requisitos, porque ya cuando hubo la primera resolución de la Junta de Andalucía en vía administrativa, no en vía judicial, ya se había cambiado la ley, dijeron que había que aplicar otra ley, y ahora cuando se ha vuelto a resolver, han vuelto a fallar en base a la ley que se aprobó en el 93, cuando en 2010 se ha aprobado una nueva ley que favorecía al expediente de San Pedro. En definitiva, no nos encontramos amparados por la justicia española, lo cual es una pena, y verdaderamente lo que más me da pena es que los ciudadanos de San Pedro, en este sentido, somos ciudadanos de tercera. Sí, porque de hecho no se ha llegado en ningún momento a la cuestión, al fondo de la cuestión de si San Pedro cumple o no cumple los requisitos para ser un municipio independiente, sino que al final, bueno, pues es tema de leyes, de plazos, de fechas, y se queda todo en lo administrativo, ¿no? No se llega al fondo, todavía, de hecho, no se ha llegado al fondo, ¿no? En ninguna de estas de estas denuncias o de estas exigencias, ¿no, Manuel? Con lo cual, parece que al final, supongo, ¿no? Poniéndome un poco en vuestro lugar, da un poco de impotencia, ¿no? Porque, claro, no se llega al fondo de la cuestión que estáis defendiendo, ¿no? Y que lleváis luchando estos años. Claro, bueno, de hecho, no sé, los tribunales no se han pronunciado en ese aspecto todavía, pero sí es verdad que si no hubiese una base potente, fuerte, respecto del expediente de segregación que se presentó en el año 91, hoy no estaríamos hablando de esto. En el año 91 podía perfectamente la Junta de Andalucía, en base a la ley, haber rechazado el expediente de segregación, pero no podía. No podía porque en aquel momento la ley sí permitía hacerlo tal y como nosotros presentamos el expediente socioeconómico. Por cierto, con un dossier socioeconómico de unas 500 páginas que todavía ni el Ayuntamiento de Marbella tampoco, ni la Junta de Andalucía han dicho absolutamente nada en contra de ese expediente de segregación, que realmente lo fabricó el Ayuntamiento de Marbella, lo pagó el Ayuntamiento de Marbella y se hizo desde una posición muy independiente, que era precisamente la Universidad de Málaga. No es una empresa privada, no era una entidad que podía ser manipulable, sino que la Universidad de Málaga, a instancias del Ayuntamiento de Marbella, no de nuestra parte, sino del Ayuntamiento de Marbella, que en aquella época también estaba en contra de la segregación, pues manda ese informe, y el informe es lo que dice, en resumidas cuentas, y es que San Pedro y Marbella pueden ser perfectamente factibles como municipios independientes, y es más,
beneficiaría a ambos el hecho de que San Pedro se independizara, por varias cuestiones, entre ellas el tema de la deuda. La deuda, si San Pedro se independiza, que lo sepan todas las personas que nos están viendo, evidentemente Marbella saldría beneficiada en el sentido de que hay una parte importante de esa deuda que todavía seguimos pagando, incluso de tiempos de Gil, que Marbella se desharía de un día para otro de ella y tendría incluso más capacidad de gasto que de lo que tiene ahora mismo. Este recurso que se presentó, ha dicho el Tribunal Supremo que no lo admite a trámite. Además, en la sentencia, José Luis, se habla de las costas, que se supone tendréis, que vosotros fuisteis quienes presentasteis el recurso, que abonarlas, ¿no? Unas costas que son elevadas, ¿no? Ayer te escuchaba yo en declaraciones que hemos visto en el informativo que podrían superar los 4.000 euros. Sí, son, según se fija la cuantía máxima, porque en procedimiento administrativo, para evitar este exceso a la hora de minutar por parte de los letrados de las partes y demás, suele fijar una cuantía máxima. La cuantía máxima en esta ocasión es de 4.000 euros más IVA. A este respecto, indicar que el Ayuntamiento de Marbella no se personó en las actuaciones, por lo tanto el Ayuntamiento de Marbella no tiene derecho a percibirlas. La Junta de Andalucía sí se personó, a pesar de que recibimos en su momento promesas por parte del partido de Opción Sanpedreña de que iban dentro de lo que eran sus acuerdos con el Partido Socialista a la hora de formar el gobierno tripartito que rigió Marbella durante 2 años, en los cuales nos dijeron por activa y por pasiva que no nos preocupáramos porque la Junta de Andalucía no se iba a personar. Hoy en día resulta que la Junta de Andalucía sí se personó, se opuso y ahora tiene derecho a percibir unas costas de los ciudadanos a los cuales le está impidiendo el ejercicio de sus derechos. En fin, yo no quiero... Ayer la verdad que me pilló un poquito más caliente en las declaraciones, hoy quiero ser más mesurado, lo he pensado un poquito más, pero sigo en la opinión de aquel alcalde de Jerez que no quiero ni mencionar ni quiero decir exactamente lo que dijo respecto a la justicia, pero que desgraciadamente, y siendo un profesional de derecho, en esta instancia lo tengo que compartir porque no me parece serio que después de 30 años ningún tribunal haya entrado a debatir sobre si se cumple o no se cumple cuando se presentó el expediente de segregación de San Pedro. Vamos a apartar los intereses políticos, vamos a apartar lo que es el corazón o lo que vamos a ver si verdaderamente se cumple o no se cumple. Si se cumple la ley, hay que atender los derechos del ciudadano. Si no se cumple, pues hay que decirle, pues mire usted, no se cumple por esto y por esto. Es tan simple como eso y no se puede tener secuestrada la voluntad de un pueblo y de todas las personas que firmaron durante 30 años. De todas maneras, esto no es un punto final, ¿no? Será una piedra, supongo, en el proceso, en el camino. Me decía Manuel justo antes de empezar que hay otros municipios otras no llamanse todavía municios. ¿Sagunto me has dicho que era? El puerto de Sagunto. El puerto de Sagunto, ya 5 veces se ha presentado el expediente, ¿no? Con lo cual, sí. y en este caso San Pedro una vez, ¿no? Sí, y también se da el caso de pueblos que inmediatamente, pueblos además pequeñitos, con 500 habitantes, 1.000, 2.000 como máximo, han pedido la segregación y en muy poco tiempo la han conseguido. O sea, es increíble que puedan argumentar que esos pueblos pueden ser viables siendo tan pequeñitos, normalmente viviendo de recursos, de los recursos naturales que le rodean, de lo que siembran y tal, y que San Pedro, en la Costa del Sol, en la zona en la que estamos, digan que no es viable en ese aspecto. O que Marbella no sea viable económicamente. Marbella no sea viable, es decir, pues por lo que me apuntáis, entonces puedo presuponer o interpretar que hay otros intereses, claro, que no es únicamente los criterios legales, ni siquiera criterios políticos, claro, únicamente, ¿no? Nosotros no queremos que se haga una excepción con San Pedro de Alcántara. Nosotros queremos que nos digan si se cumple la ley o no se cumple. Y si se cumple la ley, si se cumple la ley y se cumplen los requisitos, que se conceda lo que el grupo de ciudadanos por iniciativa popular pidieron. Yo sé que a los políticos eso le parece una aberración que haya un grupo de ciudadanos que pida algo, pero es que la ley de aquel entonces lo permitía. Es tan simple como eso. Pero lo que es más agravante es que la Junta de Andalucía, y en la propia sentencia lo dice, que en la ley que aprobó en el año 93, se dice en la exposición de motivos que con esa ley prácticamente no se va a conceder ninguna segregación más. Y claro, la Junta de Andalucía ha concedido segregaciones
a peticionarios a varios, y concretamente tenemos 3 casos en la misma provincia de Málaga, que no cumplen los requisitos. Es que la Junta de Andalucía ha concedido expedientes de segregación y ha concedido la creación de nuevos municipios a núcleos de población que no cumplen. Y ahora San Pedro, ni nos dicen si cumplimos o no cumplimos verdaderamente. La justicia no entra a valorar lo que dice la Junta de Andalucía. Y se nos niega el pan y la sal cuando a otros se le está dando. Entonces, de verdad, queremos que esto se busque una solución y que gente seria y con compromiso verdaderamente atienda esta petición y que es un clamor. Y a buen seguro, respecto a lo que dice de si esto se acaba, nosotros somos la segunda generación, digamos, de esto, porque esto lo empezaron la gente que hoy en día está jubilada, la propia comisión promotora, varios de sus miembros, por desgracia, han fallecido o están ya muy mayores, están jubilados y demás, pero que nosotros por detrás tenemos gente, que Manuel, que está más metido en redes sociales y demás, le están continuamente mandando, poniéndose en contacto con él, diciendo que ellos apoyan, gente joven, gente muy joven que incluso no tiene edad para votar alguna de ellas y que están convencidos de que la solución para San Pedro pasa por tener un ayuntamiento y que la gente de San Pedro decida las cosas de San Pedro y la gente de Marbella las cosas de Marbella. Así por cierto, creo que vais a recurrir, ¿no?, al Constitucional, o sí, de momento estáis viéndolo, ¿no?, con vuestros abogados para ver si se puede y se puede recurrir al Constitucional, ¿no? Efectivamente. Lo que pasa es que el Constitucional normalmente es un mero trámite, podríamos decir. Hay veces que sí, que puede que entre, pero normalmente el tema de segregación es una cuestión en la que no suele entrar. La jurisprudencia está ahí, no hay mucho trámite en el Constitucional. Vamos a intentar que sí, de que en esta ocasión se paren un poco a pensarlo más, pero es el trampolín que nos llevará a Europa. Entendemos un lugar que ha dado bastante varapalos al Estado español y a la justicia española precisamente por no aplicar la legislación que la misma Constitución española recoge en su... Pues estaremos pendientes de todo este proceso, seguiremos como siempre muy pendientes. Cualquier cosa nos informáis para que podamos contárselo a los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a...